En el teórico de hoy vamos a hablar sobre otros tipos de planos resistentes verticales. Los que habíamos estudiado hasta ahora eran los planos sismorresistentes de mampostería. Ahora vamos a hacer el abordaje de los pórticos, en este caso a nudos desplazables, ya que estamos estudiando el efecto de las fuerzas horizontales producidos por el sismo sobre las construcciones. El abordaje que hacíamos era a través del método estático equivalente, donde considerábamos las masas vibrantes en cada uno de los niveles de nuestra construcción, tomando las cargas permanentes y un porcentaje de la sobrecarga de uso, determinando esas masas vibrantes que están ubicadas a una cierta altura con respecto al plano de fundación, y le aplicábamos a nuestra construcción unas fuerzas horizontales que reprodujeran esa condición que el sismo le impone a nuestras estructuras, para poder evaluar el comportamiento de las mismas. Esa carga horizontal, también denominado esfuerzo de corte basal, estaba definido por un coeficiente sísmico de diseño y el peso total de la construcción. Ese péndulo invertido, que es la forma en que estudiamos nuestra construcción, y sometido a estas fuerzas horizontales, nos permiten hacer la evaluación del conjunto y de las partes. Ese esfuerzo de corte basal distribuido en altura determina esas fuerzas horizontales a ser aplicadas para reproducir la condición que el sismo le impone a nuestras construcciones. Esas fuerzas, por su brazo de palanca, van a generar un momento de vuelco. Estos serían los dos estados principales con los cuales vamos a estudiar el comportamiento de nuestras edificaciones en zona sísmica: el esfuerzo de corte basal y el momento de vuelco producido por estas fuerzas estáticas equivalentes. En nuestro caso vamos a empezar por una construcción de un nivel y de un tramo, al cual le vamos a aplicar estas fuerzas estáticas equivalentes, las cuales serán distribuidas en función de los planos resistentes verticales que estén actuando en la dirección paralela a la fuerza aplicada en el análisis. Esta fuerza en X será equilibrada por los dos planos que están actuando paralela a esta dirección, y esta fuerza aplicada en la dirección Z deberá ser equilibrada por los planos paralelos a la dirección de análisis. Aquí vemos un esquema tridimensional modelado a través del software de análisis matricial, donde tenemos la materialidad de esta estructura que vamos a analizar. Y a la derecha tenemos, para la dirección inicial de análisis, cuál es el esquema filar que corresponde para el modelado de columnas y vigas, el tipo de vínculo que tienen las columnas con el plano de fundación y el estado de carga al cual va a ser sometido. Lo mismo podemos hacer para la dirección en Z. Determinamos el mismo modelado y le vamos a cambiar el estado de carga. Ahora podemos ver en la dirección X cuál es el comportamiento del conjunto y de las partes desde el punto de vista de la deformación de los mismos. La misma situación se puede evaluar para la dirección en Z, cuando la carga está aplicada en la dirección Z, e individualizar cuáles son los planos resistentes que están actuando para cada una de las direcciones. Vamos a aislar uno de los planos resistentes verticales que están actuando en la dirección Z, y acá se puede ver claramente cuál es la deformación del conjunto y a su vez la deformación de las partes que componen ese conjunto. Vamos a partir del análisis de un pórtico elemental, al cual le vamos a ir cambiando la configuración de los elementos que las componen. Le vamos a variar la relación de rigideces entre las columnas y la viga y entre las columnas en sí. Este plano resistente vertical que vamos a analizar, le vamos a aplicar una fuerza P, que sería el esfuerzo horizontal transmitido por el sismo a nivel del plano superior,
que está desplazado una cierta altura del nivel de fundación. Esta carga P, que está aplicada a esa altura, me va a generar un momento de vuelco y un esfuerzo de corte en nuestro plano resistente, que serán los esfuerzos que iremos analizando en estos planos característicos. Estos esfuerzos van a ser distribuidos entre los elementos que componen el plano resistente vertical. Vamos a empezar analizando dos esquemas básicos, que serían dos ménsulas vinculadas a través de una biela, que sería la losa de conexión, donde no tiene ninguna capacidad de restringirme el giro, y otro esquema básico ideal, que son las dos columnas conectadas a través de una viga de gran rigidez que tiene una restricción total del extremo superior de la columna. Estos dos esquemas son dos esquemas extremos, donde la columna no tiene ninguna restricción en el primer caso y donde está completamente restringida en el segundo caso. Vayamos viendo el comportamiento de estos planos que van a ser sometidos a una fuerza horizontal según el estado de carga definido anteriormente. Acá vemos la deformada de estos dos esquemas, donde podemos establecer que los desplazamientos relativos entre los desplazamientos máximos relativos entre estos dos sistemas van a ser mayores en el sistema 1 que en el sistema 2, justamente por la restricción que le está imponiendo la viga al sistema de columnas, teniendo en cuenta que todas las columnas son iguales. Esa deformación, que en el primer caso es una deformación característica de los tabiques o de los elementos voladizos, que no tiene ninguna restricción en el extremo superior. Eso se ve reflejado en el posicionamiento de la tangente del extremo de las columnas, donde en el primer caso gira libre y la tangente va por delante de la curvatura, y en el segundo caso, donde la viga le impone una restricción total, la tangente de la curvatura se mantiene vertical, con lo cual el giro en el extremo superior ha sido nulo. Y la deformada de la columna es una deformada tipo S, donde se presenta un cambio de curvatura en el punto medio, que es el punto de inflexión a donde se produce el cambio del posicionamiento de las tracciones. Eso se ve reflejado en el gráfico que hemos hecho, donde tenemos definido la posición de las tracciones. En el primer caso, todas las tracciones están del mismo lado de la columna, y en el segundo caso, las tracciones cambian su posición con la aparición del punto de inflexión, y para que aparezca ese punto de inflexión, tiene que existir una restricción en la cabeza de la columna, en este caso impuesto por la viga. Esa deformada, ahí se ve más claramente. Hemos sacado el esquema de base antes de que se deformara y ahora tenemos las deformadas con el ángulo de giro de los extremos de la misma. Veamos ahora el equilibrio de los nudos. Para que se produzca esta restricción en la cabeza de las columnas del segundo esquema que estamos presentando, es necesario que la viga o el elemento que está conectado a la columna tenga la capacidad de generar un momento equilibrante al momento que se está produciendo en la cabeza de las columnas. En el pie de las columnas se está produciendo un momento equilibrante generado por el vínculo, y en el primer esquema tenemos solamente reacciones horizontales, ya que al no estar vinculadas estas columnas no se produce restricción, no se produce un corte en las vigas y por ende no tenemos esfuerzo normal en las columnas. En el segundo esquema tenemos la reacción de momento que me genera el vínculo,
la reacción horizontal que evita que se desplace de izquierda a derecha el mecanismo, y las reacciones verticales que son generadas por el esfuerzo de corte que se está generando en esta viga de rigidez infinita. El momento de vuelco va a ser equilibrado, en parte por el momento que tenemos en la base de las columnas y por la cupla reactiva que se está formando al pie de las mismas. Veamos ahora el diagrama de momento y la relación con la deforma. Acá tenemos el diagrama de momento. Volvemos a poner la base donde vamos a dibujar nuestros diagramas, ya que los diagramas no se dibujan desplazados, sino que se dibujan en la posición original. Acá tenemos el diagrama de momento de vuelco del primer esquema, donde el momento es equilibrado en la base de las columnas y se está llevando la mitad cada una. Y el momento de vuelco en el segundo esquema es equilibrado por el momento en la base de la columna A, más el momento de la base de la columna B, más el esfuerzo normal de la columna por su brazo de palanca, que es la distancia L entre ambos apoyos. Este esfuerzo normal no es otra cosa que el esfuerzo de corte en la viga. El esfuerzo de corte es generado por la carga aplicada P, va a ser equilibrado por las dos columnas en el primer esquema, llevándose la mitad cada una, y lo mismo va a suceder en el segundo esquema, ya que no hay ningún otro elemento vertical que participe del equilibrio de la carga aplicada. El esfuerzo de corte en la viga va a estar determinado por la sumatoria de los momentos en los extremos de la viga dividido la distancia que separa los vínculos de la misma. De esta manera obtenemos el diagrama de esfuerzo de corte para estas dos situaciones extremas que venimos analizando. Veamos ahora el diagrama de esfuerzos normales. Aquí tenemos el esquema donde podemos ver en el primer ejemplo la única barra que tiene esfuerzo normal es la biela, que es la encargada de transferir parte de esta carga P hacia la segunda columna. Ese esfuerzo normal en la biela va a valer P sobre 2, que es la misma magnitud de esfuerzo normal que tiene que soportar esta viga, que es la que conecta las dos columnas. Y el esfuerzo normal en las columnas del segundo ejemplo va a ser igual al esfuerzo de corte en las vigas, que en definitiva va a ser la reacción que tenga este esquema en la base de las columnas. Ahora podemos ver la superposición de lo que es la deformada con los diagramas que tienen que tener una coherencia entre los diferentes análisis. Ahora vamos a analizar una serie de variantes en la configuración de los planos resistentes verticales utilizando unos modelos de acrílico donde le vamos a ir variando la configuración de los diferentes elementos que componen el pórtico. En este primer ensayo, lo que vamos a hacer es tomar tres barras que tienen una relación de rigideces similares. A este sistema, que está configurado básicamente por estas barras que tienen un comportamiento elástico y por la materialidad de los nudos que están garantizando la continuidad entre los elementos verticales y los elementos horizontales. Le aplicamos una fuerza horizontal y a partir de la deformada vamos a estudiar el comportamiento de los diferentes elementos del pórtico. Acá tenemos una imagen del pórtico y la relación de rigideces
que hemos establecido entre las barras que componen el pórtico. Y repetimos lo que dijimos anteriormente, y la vinculación entre las barras vertical y la barra horizontal está garantizada a través de este nudo que mantiene la conexión de las barras a 90 grados. De esta manera, entonces ahora podemos empezar a analizar la deformada de ese pórtico. Lo primero que vamos a hacer es ver el trazado de esa deformada teniendo en cuenta la curvatura de las barras, el punto donde cambia esa curvatura es el punto característico, el punto de inflexión. En este caso, frente a la fuerza horizontal aplicada, vamos a tener el punto de inflexión desplazado de la mitad hacia arriba, un poco hacia arriba nada más. Y el punto de inflexión de la viga ubicado a la mitad. Cuando nosotros le aplicamos la fuerza horizontal, las primeras que se deforman son las columnas y las vigas son las encargadas de restringir el giro en el extremo de la columna. En función de esa capacidad restrictiva, va a estar determinada la posición del punto de inflexión. Mientras más restrictivo sea la condición entre la viga y la columna, el punto de inflexión se va a acercar más a la posición del punto medio. Ahora podemos ver el trazado justamente de el giro de los nudos. Ese giro de los nudos lo vamos a determinar con el trazado de las tangentes a las barras. Como vemos, el giro es nulo en la base de las barras y ha tenido una cierta magnitud de giro en el extremo superior de las columnas. Esa proyección de la tangente del giro en el extremo de la columna nunca puede superar la posición de la base de la columna. En función de la ubicación del giro en los extremos de las columnas, vamos a determinar el posicionamiento del punto de inflexión. Veamos ahora el equilibrio en los nudos. La cola de la flecha de los momentos siempre va del lado de las tracciones. Están todos los nudos equilibrados. Justamente lo que decíamos recién, cuando la columna en su extremo superior pretende girar, es la viga la encargada de restringir ese giro. Podemos empezar a ver ahora los diferentes diagramas que les corresponden a cada una de las barras. El diagrama de momento, donde vemos que la ubicación de los puntos de inflexión en ambas columnas es igual, el momento en las cabezas de las columnas es el mismo, la magnitud del momento en la cabeza de la columna es equilibrado por la viga. Entonces, de esa manera queda reflejado el esfuerzo de momento que tienen las barras que componen el plano resistente vertical. Veamos ahora qué pasa con el diagrama de esfuerzo de corte. La fuerza aplicada, que valía P, va a ser distribuida entre las dos columnas porque tienen la misma rigidez. O sea, el corte es constante en las columnas porque no hay ninguna carga externa, sino que las cargas están aplicadas en los nodos, y va a valer P sobre 2. Y el esfuerzo de corte en la viga, que va a ser la sumatoria de momentos dividida la luz. Y por último nos quedaría por ver el diagrama de esfuerzos normales. Ese esfuerzo normal va a estar dado en la viga por el esfuerzo que le induce la carga aplicada, parte de esa carga, que es el esfuerzo de corte que tenemos en la primera columna, queda en la primera columna y a través de la viga la otra parte de la carga aplicada va a parar a la segunda columna del plano resistente. Y el esfuerzo normal en las columnas es el esfuerzo de corte en la viga. Ese esfuerzo normal en las columnas
es la sumatoria de momento en la viga dividido la luz de la viga. O sea, el corte en la viga es el normal en las columnas. Acá podemos ver entonces cómo a través de la interpretación de la deformada, en este caso basándonos en el modelo de acrílico, hemos ido evaluando todos los esfuerzos que van a tener las barras que componen el plano resistente vertical.